Radio. Me escuchas en este 11 de abril del año 2025. Sean todos bienvenidos y gracias por estar aquí. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Rápidamente te comento sobre la situación de Sinaloa, lo que a mi revisión, a mi juicio, se está ocultando o se intenta disminuir, es la crisis de seguridad del país. 2 primos hermanos y un amigo, empleados de un hospital civil, fueron privados de la libertad ayer 10 de abril. Se trata de enfermeros, 2 enfermeros, una persona de intendencia, trabajadores de un hospital civil, se encuentran desaparecidos desde el día de ayer, informaron autoridades de seguridad. Los privados de la libertad son Miguel Guisado Hernández, quien se desempeñaba como intendente, Jesús Ángel Guerrero Ibarra, enfermero, Andrés Alfonso Guisado, pasante de enfermería. Todos ellos son familiares y por alguna razón criminales los habrían secuestrado. Viajaban en un automóvil Nissan Sentra color negro en la colonia Los Pinos, donde se les vio por última vez. También tengo que comentar nuestra siguiente nota: privan de la vida a una persona de varios impactos de arma de fuego en su taller mecánico. Esto fue en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán, Sinaloa. Jesús Alberto es la víctima, de 35 años de edad, se dedicaba a ser mecánico automotriz. En paz descanse, fue ejecutado con impactos de arma de fuego, no hay detenidos y se desconoce el móvil. También te comento que hallan sin vida a un hombre en Lázaro Cárdenas, también en Culiacán. Estaba maniatado con cinta canela. La mañana de este viernes, una persona de complexión robusta, pantalón mezclilla azul, playera negra, localizado en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, por mal nombre. Igualmente no hay detenidos, se desconoce el móvil de este ataque, de esta ejecución. También te comento que incendian un automóvil frente a Clínica de Rehabilitación en Villa Universidad, Culiacán, Sinaloa. En los últimos días, con esta sería la Clínica de Rehabilitación o el Centro de Rehabilitación número 8 o 7, creo que 7, que han estado atacando los grupos criminales de la droga. Una crisis de seguridad que también ha abarcado a menores de edad y a los representantes de estos centros de rehabilitación, que son objetivos de ataque en medio de la crisis de seguridad de la guerra de los Chapos y los Mayos, que cumple 6 meses sin que el gobierno de Claudia Sheinbaum haga algo definitivo al respecto. Este viernes por la mañana, policías municipales y bomberos, elementos de emergencia, llegaron a la calle Galileo entre Chile y Sócrates de la colonia Villa Universidad de Culiacán, Sinaloa, donde se reportó que un automóvil estaba quemando un automóvil y lo consideran como que puede ser una amenaza. Se trata de un auto marca Nissan tipo Tsuru que se quemó de forma intencional. Esto no fue un accidente, lo reconocen las autoridades, y que podría ser lamentablemente una amenaza más contra los centros de rehabilitación. También te comento que Culiacán, debido a que experimenta una crisis de comercio y una crisis de actividades económicas por la presencia de esta guerra de narcos, pues dice que aumentó en un 400% la crisis de hambre en Culiacán, Sinaloa. Esto reconocido por el Banco de Alimentos. El desempleo, el cierre de negocios, ya está afectando gravemente la vida dietética o alimentaria de los sinaloenses. El Banco de Alimentos de Culiacán solicita una despensa. Hay personas que han estado solicitando despensas para sobrevivir y tiene que ver con la guerra de los Chapos y los Mayos. La gente, como no tiene ingresos económicos, ahora van al banco. Esa es de la forma en la que sabemos que ha aumentado el hambre en Culiacán, Sinaloa. ¿Por qué? Porque es en un 400% más
que las personas están pidiéndole una despensa al banco de alimentos. Las estadísticas de septiembre a la fecha dice que es un incremento del 400%, es decir, coincide con esta guerra de narcos que pues se ha negado a reconocer en reiteradas ocasiones el narcogobernador Rubén Rocha Moya. ¿Qué dijo el representante del Banco de Alimentos de nombre Daniel Tapia? Declaró para el periódico Viva Voz: estamos hoy con más necesitados de recursos económicos que tantas solicitudes que tenemos de tantas familias que están necesitando el Banco de Alimentos. Hoy en día es cuando más necesitamos el apoyo. Tantas familias están pasando situaciones complicadas en el Estado. Sí, hay una crisis económica y hay una crisis de alimentos. Sheinbaum dice descartar que existan irregularidades en el dinero, en los más de 10,000 millones de pesos que están tomando de los fondos del Poder Judicial. Dice que no hay irregularidades, lo dice quien se conduce con la corrupción, que es enemiga de la transparencia, que no investiga los robos de López Obrador. Bueno, pues dice que no hay irregularidades en que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación todos los fideicomisos del Poder Judicial. Descartó que esto sea de una forma irregular. Dice, no tiene razón la Corte. De todas maneras, pedimos a la Secretaría de Gobernación que envíe un comunicado a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decirle que cuál es el asunto jurídico que está haciendo. No hay nada irregular, no hay ningún problema, y sencillamente, en vez de que se queden en unos cuantos, dice, en vez de que se quede en unos cuantos de la Corte. A ver, si ese dinero está ahí, si es un fideicomiso, sabes perfectamente, Claudia, que no lo puede tomar ningún ministro de la Corte, ningún funcionario de la Corte. Lo que ella está haciendo es realmente robarse este dinero, porque de la tesorería sí que lo pueden tomar. Dice, y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales y sus salarios, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte como se estaba haciendo. Eso no es verdad, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial. Mire, esos fideicomisos eran para muchas funciones del Poder Judicial. No es para los funcionarios del Poder Judicial, era para muchas funciones del mismo organismo. Y Sheinbaum, como también está previendo robárselo de Infonavit, pues ya le está metiendo mano de forma acelerada a el Poder Judicial, a los fideicomisos. Dice, ahora ¿para qué se quiere usar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos de los propios trabajadores del Poder Judicial, porque son trabajadores del Estado, y también para el beneficio de maestras y maestros. A ver, eso es lo que suena tan mal de Claudia Sheinbaum, que se está robando el dinero del Poder Judicial para dárselo a los criminales de la CENTE, maestras y maestros, con el objetivo de que los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente. O sea, sí, con dinero ajeno, con dinero, no con el dinero que se robó López Obrador o con el dinero que le regaló Slim, sino con el dinero del Poder Judicial. Eso nos habla muy mal de lo que está haciendo. Y bueno, pues este es tan solo un acercamiento a la situación crítica que experimenta Sinaloa. Trump quiere que el Congreso de los Estados Unidos elimine el cambio de hora y que se mantenga siempre el horario de verano. El Senado escuchó testimonios para examinar si establece un solo horario durante todo el año. ¿Qué más tenemos? Bueno, dice, la Sedena brinca evaluación ambiental para casas de descanso en Bacalar con permiso de la Semarnat. Militares realizan obras en un inmueble en Bacalar sin tener evaluación del impacto ecológico. Habitantes del destino turístico protestan, dicen que es una obra militar y pasará como con el Tren Maya, que es destrucción. Pues sí, eso es para lo que pinta, ¿no? Todo este mal funcionamiento. Es una obra militar y pasará como con el Tren Maya. Nosotros no podemos pararlos, dijo con tristeza uno de los habitantes, quien creció viendo los 7 colores de la laguna y actualmente se dedica a manejar lanchas para el turismo. O sea, dice que, por ejemplo, el gobierno lo que quiere es robarles la actividad turística. O sea, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que quiere es construir ahí su complejo turístico militar para robarles ese ingreso.
Y esa es la realidad de las cosas. Para eso se hacen esta clase de obras también. La dependencia federal detalló que el inmueble construido en el 83 es un predio cedido a la Sedena por el gobierno del estado que funciona como casa de descanso para personal con estrés postraumático, militares con estrés postraumático. ¿Qué más? Bueno, pues esto es con lo que comenzamos, con lo que haremos este programa, y nos vamos a una pequeña pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Vamos con las portadas de los principales periódicos de circulación nacional en este día 11 de abril del año 2025. Bueno, pues Reforma tiene en portada: ahora amenaza Trump, pagan agua o les imponemos aranceles, exige cumplir tratado bilateral y amagó otra vez con sanciones económicas. Por su parte, Claudia Sheinbaum dice que hay sequía. Bueno, yo también he comentado que podría haber sequía porque es lo que nos llega oficialmente, los reportes de los medios. Como no sea que se esté desviando el agua con otros propósitos como producir drogas, flor de amapola, marihuana, pues entonces habría un problema aún peor, ¿no? Alguna narrativa que pudiera también justificar esto. Acusa que México aprovecha el río Bravo y le roban el agua a Texas. Quitan a 4 en Birmex y los castigos, pues no. Ya saben que el gobierno de Claudia Sheinbaum recurre mucho a la simulación. Clama una persona, un hombre, por sus familiares desaparecidos. Le dice eso a Rosa Isela Rodríguez, que aunque quisiera un fragmento de hueso de su familiar, aunque sea un huesito para tenerlo y darle cristiana sepultura, le pide Gustavo Hernández, padre de familia, padre de Abraham, quien está desaparecido, quien desapareció a los 33 años en Escobedo, Nuevo León, en abril del año 2024. Y una locura, pues también se hizo eco el periódico Reforma de una locura que protagonizó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien era, por cierto, secretario personal del gobernador conocido como el Gober Precioso, el pederasta Mario Marín, quien estaba vinculado a Kamel Nasif, un pederasta de origen libanés, por cierto. No es Jansu Karkuri, ¿verdad? Como sea, eran los dos, ¿no? Los dos hombres de origen libanés, Jansu Karkuri y Kamel Nasif, que tenían una red pederasta y estaba protegida por el gobernador Mario Marín, quien también estaba vinculado, por cierto, a Manuel Bartlett Díaz. Esto es muy interesante. Entonces, bueno, pues la relación es que Alejandro Armenta, que estaba en el PRI, pues era secretario del Gober Precioso.
El gobernador ha amenazado a la iniciativa privada con que o les regalan los terrenos o se los quita, e incluso les quitaría el doble. El gobernador morenista amenazó ayer a grupos inmobiliarios con expropiarles terrenos si se resisten a donarlos para construir viviendas para policías estatales. En particular, Armenta dijo que a ellos les habían dado mucho, que la vida había sido buena con ellos, como si de pronto se hubieran encontrado el dinero, ¿no? Cuando en realidad es un dinero producto de mucho trabajo. En particular, Armenta dio un mensaje al grupo Proyecta para entregar 2 hectáreas de terreno, y si no lo hacen, se les quitará por la fuerza el doble, que serían 4. Grupo Proyecta, 2 hectáreas en un mes, o procedo a la expropiación de 4 hectáreas, con todo cariño, amenazó Alejandro Armenta, que es un sujeto de la peor naturaleza como gobernador corrupto del estado de Puebla. Y luego dio la orden a su coordinador de gabinete de nombre José Luis García para que notificara por escrito a la empresa Grupo Proyecta sobre que les van a quitar, sobre esta amenaza. No es una advertencia, es una amenaza. También dice que también Aras, que es otra empresa inmobiliaria de nuestro amigo Carlos Hagenbeck, que colabora siempre, a todas las inmobiliarias vamos a ir una por una, así es que esperamos que colaboren oportunamente antes que las llamemos nosotros, así que estamos atentos. Armenta comentó que se necesitan 10,000 viviendas para policías. Bueno, si necesitas esos terrenos, el discurso correcto es: te los compro. ¿Cuánto quieres y te los compro? Pero lo que él está diciendo es que se los tienen que dar, que porque si no, se los van a quitar por la fuerza. Reforma también tiene como portada: pegan a piratería china en Nuevo León. En un nuevo operativo en 6 tiendas se llevan la mercancía pirata china. ¿Y qué hacen con eso? Nunca nos hemos enterado de que lo destruyan. Probablemente y se lo queden. Son 17,000 productos piratas de marcas deportivas, principalmente de la marca Nike, la marca de la palomita, ¿no? De ropa y de calzado deportivo. El periódico Diario de Yucatán dice: ven riesgos de recesión, México afronta un gran reto por su dependencia con los Estados Unidos, afirman los especialistas. Trump presume los resultados de sus aranceles, aunque Sheinbaum asegura que México quedó mejor que otros países. Lo cierto es que los indicadores económicos y los analistas financieros advierten que la incertidumbre y el riesgo de una recesión en México son persistentes. Ya estamos en recesión, no sé por qué la prensa sigue presentándolo como que es una posibilidad. Simplemente lo presentan como una posibilidad porque los estudios estadísticos se presentan después. Pero ya estamos en recesión, ya hay un decrecimiento económico, ya hay graves problemas económicos, y no es por Donald Trump, es por las reformas del narcotráfico de López Obrador, como entregarle el poder judicial a los grupos criminales de la droga. ¿Quién va a querer invertir en un país gobernado por criminales? Únicamente empresas extranjeras que saben que cuentan con el respaldo de Estados Unidos como brazo armado. Hay un reto para México muy importante. A mí no me parece que debiéramos estar celebrando, ni hacer conciertos, ni cantando victoria por la gran dependencia que tenemos de Estados Unidos, afirmó la profesora Ileana Rodríguez del TEC de Monterrey, que ya con anterioridad habíamos citado. Censuran un paso abortista. La vida es para cuidarla, afirma Monseñor Rodríguez. Ayer les comentaba que pues el Partido Acción Nacional de Yucatán había logrado imponerse contra el aborto en ese estado. Es lamentable que se apruebe la llamada suspensión del embarazo, aunque ese aborto se practique en las primeras 12 semanas de gestación, afirmó el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega.
El término suspensión es solo un eufemismo, porque en realidad de lo que se trata, dice, es de quitarle la vida al ser humano que ya ha sido concebido, añadió. El prelado se refirió ayer a la modificación del Código Penal yucateco que aprobaron los diputados de Morena y aliados en el Congreso del Estado anteayer. Monseñor Rodríguez exhortó a la comunidad católica a recordar que Dios nos creó para cuidar la vida. Ecuatorianos a las urnas, más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a las próximas elecciones del domingo para decidir si reeligen a Daniel Noboa o eligen a otro candidato. México y China, ruta del fentanilo. Un informe de los Estados Unidos confirma que hay una red de tráfico. El gobierno de los Estados Unidos dice que también hay una red financiera dedicada a lavar el dinero. Esto lo habíamos comentado el día de ayer, la gran noticia de ayer. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó un informe basado en el análisis de 1.246 reportes de la Ley de Secreto Bancario BSA, correspondientes a las actividades sospechosas relativas al fentanilo. Los reportes involucran a operadores sospechosos por alrededor de $1.100 millones, que son correspondientes al modus operandi de los cárteles de la droga mexicanos en todo el proceso de producción y tráfico de fentanilo. Colaboran en precursores químicos que han sido ingresados de modo ilegal desde China. Prada apuesta por la moda de Versace. Hace una oferta millonaria por la empresa. La corporación Prada, la marca de ropa de diseñador Prada, quiere comprar a Versace, creada por Gianni Versace, un diseñador de modas homosexual que en su momento se vinculó con la mafia calabresa. Semanas después de que Donatella Versace anunciara que deja la dirección de Versace, Prada anunció que quiere comprar la casa de modas, que en su momento se vinculó también, por ejemplo, en Guadalajara, al cártel de Guadalajara. De aprobarse, la adquisición de la firma cambiaría de manos por una cifra de $1.900 millones. De acuerdo con la revista Vogue de México, Versace fue puesta a la venta por Grupo Capri, matriz de Michael Kors y Jimmy Choo, después de que se fusionara con Tapestry, propietaria de Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman. Fue bloqueada por la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos esta adquisición. Capri ha estado tratando de levantarse desde entonces y se ha centrado de nuevo en su marca más importante, que es Michael Kors. Y bueno, se supone que estas son buenas marcas de ropa, buenas marcas de artículos de, entre comillas, lujo, pero pues hay críticas. Yo no sé mucho de esto, pero hay críticas que los ponen no precisamente en una buena calificación. Ahora, Prada es una marca también muy referenciada por los narcotraficantes, por los satanistas en sus canciones como Sam Smith, así que debe de tener algún sentido quién está haciendo esto, ¿no? Hay que preguntar quiénes son los dueños de Prada. Todos piensan en Mario Prada, pero pues él falleció en el 58, hace muchos años. Él fue el fundador de la marca, que se dedica a la fabricación de zapatos, bolsos, maletas de equipaje, artículos de cuero. Sobre todo son caracterizados por el tratamiento especial que le dan a las pieles, a las bolsas, a los bolsos de cuero, sobre todo para mujeres. Actualmente la dirección de Prada estaría en manos de la nieta del fundador, que es Miuccia Bianchi Prada, una diseñadora de modas y empresaria multimillonaria italiana, que cuando hablamos de Italia, pues se nos viene a la mente los grandes mafiosos. Lamentablemente es cierto,
hay muchas empresas que son de moda italianas que simplemente son tapaderas de mafias masónicas o mafias Illuminati que conforman la mafia italiana como la mafia calabresa. No estoy diciendo que tenga yo en este momento evidencia de que Prada se dedica a eso, pero sí encontramos una vinculación de Versace en su momento. Pues son los diseñadores de modas y también los principales promotores de ciertas tendencias que sobre todo han sido antitradicionalistas en la forma de vestir y son celebradas por los cantantes del signo político o sectario que ya les he comentado con anterioridad. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. A través de su red social, Donald Trump pues comunica importantes acciones contra el Poder Judicial que se ha desviado de cumplir con la Constitución, que se ha desviado de cumplir con la ley y que fue creado durante la administración de Barack Obama, influido por George Soros. Declara: el presidente Trump y su administración ha firmado un acuerdo con estas firmas de larga trayectoria que han reafirmado su firme compromiso de poner fin a la instrumentalización del sistema judicial y la profesión jurídica. El presidente continúa cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense de que la era de la guerra legal partidista en Estados Unidos ha terminado. Esto es lo que dice la Casa Blanca. Declaración de los despachos de abogados. Hoy nuestros despachos llegaron a un acuerdo con el presidente Trump y su administración, incluyendo la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos. Hemos resuelto este asunto respetando los principios fundamentales que cada uno de nuestros despachos mantiene desde hace tiempo. Igualdad de oportunidades en el empleo, brindar asistencia pro bono a una amplia gama de poblaciones desatendidas, garantizar la equidad en el sistema judicial y representar a una amplia gama de clientes en diversos asuntos. Esperamos continuar con una relación constructiva y productiva con el presidente Trump y su equipo, dice John A. Vallis, presidente de Kirkland and Ellis. Khalil Garousha, socio senior global de A.O. Sherman. Alden Millard, presidente del comité ejecutivo de Simpson Thatcher. Richard M. Trumpman, presidente y socio director de Latham & Watkins. Son los despachos jurídicos que pues contrata Donald Trump, contrata el gobierno para representarle contra el sabotaje judicial de la era Obama. Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Donald Trump comunica: Rusia tiene que ponerse en marcha, demasiadas personas estaban muriendo, miles cada semana, en una guerra terrible y sin sentido, una guerra que nunca debió haber ocurrido y que no habría ocurrido si yo fuera presidente, si yo hubiera sido presidente, es lo que dice.
Donald Trump también externó sus condolencias por el terrible accidente del helicóptero en el río Hudson. Declaró: terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. Parece que 6 personas, piloto, 2 adultos, 3 niños, ya no están con nosotros. Las imágenes del accidente son horrendas. Que Dios bendiga a las familias y a los amigos de las víctimas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, y su talentoso equipo están trabajando en ello. Pronto se anunciará qué sucedió exactamente y cómo. La identidad de las víctimas, bueno, pues se trata de el exdirector de la corporación alemana Siemens en España y su familia. Esto ocurrió en Nueva York. El exdirectivo y su familia fueron identificados como 5 españoles que perdieron la vida durante el jueves en un recorrido turístico en un helicóptero sobre Manhattan, el cual terminó desplomándose. El exdirector se llamaba Agustín Escobar, expresidente y consejero delegado de Siemens España, su esposa Merce Camprubi Montal y sus 3 hijos de 4, 5 y 11 años de edad, lamentablemente perdieron la vida al estrellarse el aeronave. Agustín Escobar fue nombrado como CEO global de Rail Infrastructure en Siemens Mobility, la división de movilidad ferroviaria de esta corporación. La familia acababa de llegar a Nueva York procedente de Barcelona, España, esa misma mañana. De acuerdo con fuentes policiales, habían reservado un vuelo panorámico aproximadamente de 15 minutos para contemplar la Estatua de la Libertad. Según el periódico El Español, se celebraba el cumpleaños de uno de los menores fallecidos. New York Helicopters Tours es la empresa que organizaba los vuelos turísticos. Publicó una fotografía de la familia cuando se subieron a la aeronave. Esta se convierte en la última fotografía en que se les vio con vida. El helicóptero cayó en pedazos en el río Hudson, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press. Sobre los aranceles, Donald Trump reafirmó que este es el camino. Dice: estamos avanzando muy bien en nuestra política arancelaria, muy emocionante para Estados Unidos y el mundo. Avanza rápidamente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a través de su red social Truth Social que México debe cumplir con un acuerdo sobre aguas que habría sido firmado por ahí de la década de los 40 por el criminal dictador Lázaro Cárdenas del Río y el presidente Illuminati, presidente socialista de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Es increíble que hasta la fecha los malos acuerdos firmados por Lázaro Cárdenas del Río, traidor a la patria, junto con su socio Illuminati Roosevelt, un presidente de Estados Unidos comunista, pues sigan perjudicando la vida y las relaciones entre México y Estados Unidos. Y este es el mensaje que dio Donald Trump. México le debe a Texas 1.3 millones de acres, pies de agua, según el Tratado de Aguas de 1944, pero lamentablemente México está incumpliendo su obligación. Esto es muy injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado, el único ingenio azucarero de Texas cerró porque México les ha estado robando el agua a los agricultores tejanos. Ted Cruz ha liderado la lucha para que el sur de Texas reciba el agua que se le debe, pero Sleepy Joe o el dormilón Joe Biden se negó a mover un dedo para ayudar a los agricultores. Eso se acaba ya. Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores tejanos. El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944. Mi secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, defiende a los agricultores tejanos y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y quizá incluso sanciones hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde. Sin embargo, pues tengo entendido que en territorio mexicano tenemos un problema de sequía. Entonces, pues esto seguramente se tendrá que llevar a debate.
se tendrá que analizar más detenidamente. Pero no es comprensible cómo es que los malos acuerdos de Lázaro Cárdenas del Río desde la tumba, desde el infierno, pues nos siguen perjudicando, porque obviamente es un mal acuerdo que pues no contempla algunas situaciones específicas, como por ejemplo qué se hace en medio de una sequía, qué se hace cuando el campo mexicano tiene una severa crisis hídrica, y que, bueno, pues dice que México tiene que darle agua del río Bravo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se da esa agua? Tampoco lo conocemos. También anuncia Donald Trump que el excongresista Mark Walker, de Carolina del Norte, donde dice haber ganado en 6 ocasiones, será embajador de los Estados Unidos en una misión especial para la libertad religiosa internacional. Mark es un expastor protestante, fue elegido por unanimidad para el liderazgo de la Cámara de Representantes y realizó una labor excepcional como miembro de mayor rango del subcomité contra terrorismo e inteligencia y seguridad nacional. También pues anuncia lo siguiente: me enorgullece nominar a Yehuda Kaploun, un enviado especial de Estados Unidos para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo, embajador en misión especial. Yehuda es un empresario exitoso y firme defensor de la fe judía y del derecho de su pueblo a vivir y practicar su religión sin persecución. Con el antisemitismo en aumento, Yehuda será el representante más firme de los estadounidenses y los judíos en todo el mundo y promoverá la paz. Felicitaciones, Yehuda, dice. Bueno, pues no sé si Estados Unidos tenga la obligación de perseguir a aquellas personas que dice generan antisemitismo, pero pensemos que está enfocado a los terroristas islámicos que sostienen un discurso contra los judíos, ¿no? Contra el pueblo judío ortodoxo. Aunque si nos ponemos a analizarlo, los sionistas son los principales persecutores del pueblo judío. Por ejemplo, denunciar que pues Claudia Sheinbaum es una criminal no es antisemitismo, siendo que es judía. Denunciar que George Soros es un terrorista tampoco es antisemitismo, siendo que es judío. Denunciar que Benjamín Netanyahu es un criminal, un genocida, tampoco debe de ser considerado pues como una expresión de antisemitismo. A lo que se refiere él pues es a una persecución abierta del pueblo judío por ser judío, como el que encontramos incluso en los mismos proyectos sionistas. En los proyectos sionistas se habla de una persecución contra el pueblo judío que debe de respaldar la creación de un Estado sionista o de una entidad sionista precisamente basada en estos temores de persecución. Sobre las ciudades santuario, Donald Trump, aquellas ciudades que se niegan a deportar a migrantes ilegales a pesar de ser delincuentes, dice: no más ciudades santuario, protegen a los criminales, no a las víctimas, no protegen a las víctimas, están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo. Estamos trabajando para la redacción de documentos para retener todo el dinero, todo el apoyo financiero federal a cualquier ciudad o estado que permita la existencia de estas trampas mortales que les llaman ciudades santuario. Que además a mí me llama mucho la atención en los medios, ¿no? Les llaman ciudades santuario, por ejemplo, a varias ciudades de California, y tú te imaginas santuario y dices, ¿santuario de qué? ¿Culto a qué tienen en esas ciudades? Y no encuentras una respuesta satisfactoria, porque realmente pues son centros de culto a la delincuencia, son centros del culto al hedonismo, a la ilegalidad. Porque cuando dicen santuario, pues me parece hasta como algo un tanto sectario. Buenas noticias, el gran y hermoso proyecto de ley avanza a pasos agigantados. Los republicanos están trabajando en equipo. Los mayores recortes de impuestos en la historia de los Estados Unidos está cada vez más cerca. Esto ya es un hecho, se aprobó el proyecto. Donald Trump, para probar la hipocresía que tienen algunos medios de comunicación al decir que si hubiera quedado otra administración, nunca se habría pensado en imponer aranceles para combatir los aranceles injustos contra productos estadounidenses, compartió un video de la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, hablando precisamente de imponer aranceles.
El Universal destaca flexibilidad de pago produce faltante de 3,000 millones de pesos en Birmex. Auditorías realizadas por la Secretaría Anticorrupción detectan irregularidades financieras y administrativas, así como deudas impagables. Ruedan cabezas por la compra de medicinas a sobrecosto, pero no hay sanciones. Y ahora Trump amenaza a México por deudas de agua. En ruinas las bibliotecas Vasconcelos y México. La decadencia que enfrenta fue constatada por este diario en un recorrido. ¿Qué más dice? El Estadio Azteca se alista para el Mundial. A 14 meses de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula son intensos. La cancha ha sido retirada, al igual que las butacas en la parte superior. Vamos con otra portada. El periódico Excelsior se hace eco de las quejas del banco Rothschild, del banco Warburg suizo, que se conoce como UBS. El banco suizo de inversión advirtió que los aranceles de Donald Trump han ocasionado daños irreversibles, caen las bolsas del mundo pese a la tregua de Trump. Pues este banco Rothschild, ¿qué fue lo que dijo? Alertó que el daño ya está hecho y habrá un grave impacto en el crecimiento global, pues no está claro que los gravámenes no volverán a aumentar y además tanta incertidumbre afecta negativamente la actividad económica. Entonces, bueno, pues ellos dicen que tenía que quedarse las cosas como están, que el narco tenía que seguir así operando y que eso no generaba incertidumbre económica, que los productos estadounidenses tenían que tener aranceles injustos por parte de China, por parte de India, por parte de Canadá, por parte de la Unión Europea. Es que no da ninguna solución UBS. O sea, es muy fácil que ese banco Rothschild esté criticando los aranceles, pero no contempla lo que se está logrando, ¿no? Que, por ejemplo, Donald Trump está consiguiendo que la inversión extranjera llegue a los Estados Unidos. Mueren 6 personas en helicópterazo. La aeronave que paseaba una familia española se desplomó sobre el río Hudson. Dejan $50 millones de derrama anual estos paseos en helicóptero. Pues ahora yo creo que muchas personas lo pensarán, lo tendrán pues en consideración de no realizar esa clase de recorridos que tenían por objetivo visitar la Estatua de la Libertad. El INE arrastra rezagos para la narcoelección judicial. Dice que hay muchas cosas que están pendientes y sin embargo que siguen. Faltan licitación de documentos electorales para las casillas, secciones de distritos, así como pues urnas, cintas de seguridad, etiquetas para los paquetes para que no puedan ser manipulados, sellos de seguridad, etcétera. Agilizan entrega de medicinas, abasto no está afectado, dice no se tolerarán actos de corrupción y los pacientes siempre serán la prioridad más alta, dice Claudia Sheinbaum y los miembros de su gabinete. ¿Cómo pueden ser tan cínicos si llevan más de 6 años con la administración de López Obrador sin darles las medicinas? ¿Les parece a ustedes que eso es priorizar a los enfermos? Y además que pues en esto todo lo que tiene la prensa hoy es para distraernos de las masacres de Sinaloa. No quieren hablarnos del terrible panorama de los campos de exterminio como el de Teuchitlán, Jalisco. Todo esto se nos oculta. Simplemente las portadas se ve que como se dice popularmente, flojearon mucho, no tomaron en consideración las cosas realmente importantes. El Sol de México, podríamos decir que medianamente, ¿no? Porque tiene en su portada la fotografía de Rosa Isela Rodríguez con Gustavo Hernández del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas, que busca a su hijo, Abraham, que lo desaparecieron los criminales. Pero pues esta clase de reuniones son también mucho, a veces utilizadas como propaganda a favor del gobierno, porque dirán que sí se están reuniendo con ellos, pero en realidad no les dan una respuesta en concreto.
Acusan que los tratan mal. Gustavo Hernández del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas pidió que le entreguen aunque sea un huesito de su hijo. Durante la tercera reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación y representantes de 26 colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas en la capital. Aumenta la probabilidad de recesión. Récord de taquilla, impuestos por show, los conciertos sí dejan. La Ciudad de México alcanzó en 2024 la mayor recaudación por espectáculos públicos. Más de 1.226 millones de pesos se robó el gobierno de los conciertos de diversos artistas, sobre todo de narcocantantes. ¡Qué mal! Amenaza con sanciones y más aranceles Donald Trump. Pues qué bueno que con esto le quita a Sheinbaum, es lo único que podemos celebrar, le quita esta tonta sonrisa de decir que todo iba muy bien y que frívolamente organizaba clases de box en la calle, porque no hay razón para estar celebrando. Sobre todo cuando Claudia Sheinbaum sigue protegiendo a los líderes criminales del cártel de Sinaloa. Ya se ha dicho por parte de la NBC, por parte de la CNN, que sí se está manejando por parte de la CIA y por parte del Departamento del Tesoro y por parte del Departamento de Estado o de Defensa, que sí está la posibilidad de utilizar la fuerza letal contra los narcotraficantes en México. Vamos rápidamente con el periódico La Prensa. Crisis. Alerta Banxico que en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y presiones inflacionarias aumenta la probabilidad de una economía mexicana que entre en recesión. Pues como dijeran por ahí, se están tratando de curar en salud, porque la recesión si viene, que ya está, lo que estoy diciendo es que si se agrava esta recesión en la que ya estamos, en el decrecimiento económico desde que entró López Obrador, pues entonces se lo van a tratar de responsabilizar a Donald Trump de tal situación, a sus aranceles, que sí puede tener un impacto, que sí tiene una influencia, pero no mucha, porque como hemos visto en el caso de México, los aranceles siguen únicamente contra automóviles y contra el acero y el aluminio que ilegalmente Sheinbaum ha estado triangulando desde la China comunista para violar las sanciones económicas y violar y traicionar la confianza del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Vamos ahora con nuestra siguiente portada. El debate de Culiacán. Culiacán se une en apoyos a los afectados por la violencia. Chefs, cocineros, estudiantes universitarios preparan 3 toneladas de ceviche sinaloense para recaudar fondos. Sinaloa pierde 6,000 hectáreas de bosques por los incendios forestales. Recuérdese que el gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador le han quitado recursos a la Comisión de Protección Forestal. El periódico Milenio dice: Claudia se adelantó a Trump con envío de plan integral del agua. Se ha cumplido con Texas en la medida de la disponibilidad, pese a años de sequía, señaló. Antes del reclamo, el presidente dijo no querer perjudicar a México. Un día antes de que Donald Trump acusara a México de violar el Tratado de Aguas, Sheinbaum había enviado un proyecto integral en la materia sobre este tema, hechos por los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura de México, con los vecinos del norte. Entonces, bueno, pues ahí se está construyendo, dice Milenio, se está construyendo un discurso por parte de Trump para decir posteriormente, pues ya lo habíamos tratado y Sheinbaum va pues a acatar de entregar más agua a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es muy complejo porque sobre todo en cuanto a cables diplomáticos no hay una fuente 100% fiable. Estas narrativas se llevan muy rápido. Israel concede luz verde a la extradición de Andrés Roemer. ¿Quién todavía puede apelar este fallo? Dice que lo juzgarían también en México. Suma 17 años la racha de matanzas en clínicas para rehabilitación. Una nota de Óscar Valderas que dice que el primer multihomicidio que ocurrió en la época de México pues fue precisamente en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el cártel de Sinaloa pues tenía un fuerte enfrentamiento con distintas bandas criminales que también operan en los Estados Unidos de Norteamérica. El periódico AM: suspenden 14 cirugías en el IMSS.
Esto porque pues no hay insumos médicos, a pacientes que ya se encontraban preparados los suspenden para las cirugías, faltan medicamentos, faltan prótesis, faltan aparatos, falta la indumentaria médica básica. Esta nota es de Marta Silva, Shaira Albañil, con información de Edith Reyes. Esto es lo que tiene hoy en su portada el periódico AM de Guanajuato. Al menos 14 cirugías a pacientes que estaban programadas para las primeras horas de este jueves 10 de abril de la Unidad Médica de Alta Especialidad, conocida como UMAE, fueron suspendidas. ¿Por qué? Pues porque al igual que en otros estados de la República Mexicana, no hay insumos médicos. Y aún así, Claudia Sheinbaum tiene el cinismo de decir que va a organizar una cumbre del bienestar. Así de cínica es Claudia Sheinbaum diciendo que va a organizar una cumbre del bienestar, que ella va a enseñar a los otros dictadores comunistas de la región a hacer bienestar. Y tiene también hoy el cinismo de decir que la prioridad es siempre garantizar el acceso a la salud de los mexicanos. Juan Carlos Romero dio revisión de fondo al tema. Ponen bajo la lupa a la Fiscalía la propuesta de Morena para eliminar gratificaciones a los exfiscales, como es el caso de Carlos Amarripa. Fue modificada por el Partido Acción Nacional. Ahora revisarán el régimen laboral de la dependencia para verificar que no se estén violando tampoco derechos laborales. Suman casi 2,000 detenciones. En el arranque del operativo San Cristóbal, el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González, aseguró 1,600 de los capturados pasaron a manos de las autoridades ministeriales. Sí se está combatiendo la delincuencia en Guanajuato. El órgano oficial de propaganda de Morena, el panfleto La Jornada, tiene en su portada a Alicia Bárcena, que es la traidora a la patria que le entrega 11,000 pesos, que firmó el acuerdo con Maduro para darle 11,000 pesos a cada uno de los migrantes ilegales venezolanos que deporte México, el proyecto Vuelta a la Patria, y la fotografía de la masón Michelle Bachelet, una mujer que ha promovido el aborto, la transexualidad, que es una diabla. Si se me permite el comentario personal, es una diabla, es un personaje de muy mala nota, es una comunista del narcotraficante Foro de Sao Paulo, como Claudia Sheinbaum, como López Obrador. Esa es Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile. Pues La Jornada dice: oportuno y adecuado que una mujer de América Latina encabece la ONU. Sueñan la mexicana Bárcena, no sé qué quiso decir La Jornada, y la chilena Bachelet para dirigir el organismo en 2026. Ya, suenan, o sea que se dice, ¿no? Al finalizar la cumbre de la CELAC realizada durante el miércoles en Honduras, mandatarios de la región respaldaron la idea. La ex canciller, ahora a cargo de la Semarnat, afirma conocer muy bien el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué otra cosa? Llaman a recordar los principios del partido rumbo a 2027. Erradicar de Morena toda ostentación, exige Claudia Sheinbaum a sus militantes. Claro, porque seguramente es de gente muy humilde tener un rancho como Bosque Lago, que es propiedad del narcopolítico Pedro Aces, ¿no? Seguramente eso es tener una propiedad con valor de 2.86 mil millones de pesos, seguramente es de lo más humilde. Es pobreza franciscana. Tener 5 casas, como es el caso de la familia de Claudia Sheinbaum, y cuentas en el extranjero para evadir impuestos, como se vio en el Panama Papers, seguramente eso también es de gente pobre, es de gente humilde. Transfiere Nacional Financiera a Hacienda más de 10,000 millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial. Un importante robo que está dando Sheinbaum son 10,000 millones de pesos que le está quitando al Poder Judicial. Suena la mexicana Bárcenas. Mire, vamos a hacer un comentario sobre esto. Esta es una nota de Arturo Sánchez. No conviene que la ONU se llene más de comunistas, porque entonces van a tener al menos la capacidad de hacer un ruido a favor del narcotráfico, a favor de criminales, a favor de el partido Morena. Entonces, quedar a Alicia Bárcena o Michelle Bachelet no conviene en ese cargo.
Reuniones con madres buscadoras no son simulación, dice Rosa Isela Rodríguez, cuando se puede ver desde lejos que son pura simulación. Echan a directivos de Birmex por licitación viciada de medicinas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues nuestra siguiente portada es El Financiero, dice, vuelve desconfianza a los mercados por disputa entre China y Estados Unidos. El Economista dice, gobierno federal perdió 117,170 millones de pesos en 2024 por huachicol fiscal. Bueno, pues los perdió México, los perdió Hacienda Mexicana, pero probablemente se los embolsó Morena. De los 62,664 millones de litros vendidos en gasolinas el año pasado, 30% había sido por contrabando. Esto es lo que dice Petrointelligence, una agencia especializada en revisar la divergencia entre las gasolinas que se están vendiendo y las que se dicen que se importaron. No hay forma de que todas esas gasolinas que se están consumiendo pues sean de un origen lícito. En días pasados, autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas. Representó el 44% de la captación del IEPS en diésel y gasolina. Buena portada de El Economista. Inversionistas se alejan de bolsas y de nuevo tienen pérdidas. Trump amenaza a México. Bueno, pues ellos, lo que les gusta destacar a los medios es que Trump está golpeando duramente a México y no hacen un balance de todos los criminales que se han detenido y que sí representa en cierta medida un descenso en la violencia en todo el territorio nacional, menos en Sinaloa, donde por alguna extraña razón, pues a los operativos que estaba encabezando el gobierno de Estados Unidos a través del Ejército y la Marina de Estados Unidos se frenaron un poco. ¿Por qué se frenaron un poco? Teoría mía. Conforme se ven los informes de utilizar la fuerza letal, creo que el gobierno de Donald Trump se está dando cuenta de que la fuerza militar de México no sería suficiente como para enfrentar a los ejércitos del narco que residen en aquellos lugares. Entonces, probablemente se esté preparando una estrategia que ya en esta semana les comenté en un inicio, que se estaba hablando de utilizar drones con cargas explosivas o drones tipo ataque táctico. El periódico El Informador arman plan contra desapariciones de alumnos, mientras la FEU lanza campaña para alertar a los estudiantes sobre este delito. El gobernador Lemus recibe a las autoridades universitarias y se acuerda reforzar una estrategia de prevención. Aumentan apoyos para generar empleo, exportación y también para los artesanos. Muere Leo Benhacker, ex técnico de Chivas, América y el Real Madrid. Eso es todo con relación a las portadas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
La escritora de Harry Potter vuelve a causar polémica ahora por una declaración sobre el Día Internacional de la Asexualidad que ahora se inventan los organismos internacionales, que es el 6 de abril, Día Internacional de la Asexualidad. Bueno, pues una cuenta atribuida a J.K. Rowling, quien ha sido señalada como una bruja, pero que es contraria a la ideología de género, habría dicho: Feliz Día Internacional de la Falsa Opresión, para todos aquellos que quieren que completos desconocidos sepan que no les apetece tener sexo, no les apetece tener sexo. Para la próxima lo digo así. La verdad que cuando me entero de cosas así, creo que estamos en un problema. No digo que sea el final de la civilización, porque obviamente esta clase de ideas no las apoyan todos. Afortunadamente esta clase de disparates no están dentro del gusto de todos, pero sí que puede ser, sí que una parte de la élite está gastando millones de dólares en promover cosas como la sexualidad. Vamos con otra historia, con otra nota. En los Estados Unidos, para los que pensaban que Donald Trump se llevaba bien con Barack Obama, pues no es así. De la Casa Blanca retira el retrato de Barack Obama y lo sustituye por un retrato de él levantando el puño con sangre en la mejilla, diciendo luchar, fight, 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 que fue el momento en el que pues intentaron privarlo de la vida en Butler, Pensilvania. El presidente Donald Trump retira el cuadro de Barack Obama de la Casa Blanca y lo reemplaza por un cuadro cuando fue víctima de un intento de pues asesinato, un objetivo de un atentado, que no es el único, hay varios. También en redes sociales comenzó a circular un video de anime, un manga, en el que recuerdan a Shinzo Abe, que fue primer ministro de Japón, que murió en extrañas circunstancias. Mucho se ha atribuido por distintos grupos que habría sido por respaldar a Donald Trump cuando él pues lo respaldó y quiso decir que era su aliado político. Pues se ha creado la teoría de que habría sido víctima de un atentado. Parece ser un video hecho con inteligencia artificial en idioma japonés. Ponen cosas alusivas a los atentados del 11 de septiembre, ponen cosas alusivas a los Estados Unidos, a la relación con Japón, etcétera, etcétera. El politólogo argentino Agustín Laje pues dedica una serie de publicaciones al dirigente del Foro Económico Mundial, a Klaus Schwab, quien ya de hace tiempo anunció que se retiraba de la dirección de dicha organización. Y él dice, bueno, Agustín Laje dice responder por qué se está retirando, o sea, por qué ha renunciado Klaus Schwab. Dice él es Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, hasta su renuncia la semana pasada, y esta renuncia hace temblar a los planes de la gobernanza mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Una institución que reúne empresarios, pero su verdadera naturaleza no es económica, es política. Bueno, eso es hasta cierto punto muy ambiguo, porque es prácticamente una especie de logia masónica. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Definir y dirigir las agendas del mundo, coordinar actores globalistas, crear un poder global sin fronteras ni democracia. Su sueño, ser una especie de ONU, pero privatizada. Bueno, vamos a decir una ONU que sí, sus resoluciones sí tienen consecuencias, aunque no sean ni siquiera gubernamentales. Pero ¿cuál es el plan del foro? Dice,
Reúne actores, empresarios, políticos, ONGs, medios, universidades, organismos internacionales. Se dedican al control de energía, salud, finanzas, tecnología, clima, salud, educación, geopolítica, industria, sociedad. Su modelo ideal, un mundo donde las decisiones no las toman los ciudadanos, sino la élite. Y bueno, él invita a que compremos, a que leamos su libro Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Pues sí, a grandes rasgos, eso es lo que hace el Foro Económico Mundial. En los Estados Unidos de Norteamérica, un hombre priva de la vida a su propio padre porque le pidió que dejara de jugar videojuegos y que buscara un trabajo. Bueno, estas son simplemente una tarjeta informativa de algo que se difunde. Es obviamente una persona con problemas mentales que comete ese delito. Se trata de un hombre de 24 años de edad, de nombre Joseph David Boyd. Se declaró culpable de haber privado de la vida a su propio padre y herido de gravedad a su madre a principios de diciembre de 2024, porque le pidieron que dejara de jugar videojuegos y buscara un empleo. Su padre, de nombre Marvin Boyd, de 63 años de edad, se lo pidió. El lunes, Joseph Boyd aceptó un acuerdo de culpabilidad por el asesinato en segundo grado y tentativa de homicidio, indicó el sitio Law and Crime. Ahora enfrenta su condena. Podrían pedirle 26 años de prisión a cadena perpetua por la gravedad del delito agravado en grado de parentesco. Dijo que su padre estaba molesto con él porque pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos y le insistía con que haga algo por sí mismo y que consiguiera un trabajo, ya que no estudiaba. El joven ya tenía antecedentes de disparar un arma 15 veces en una zona residencial en octubre de 2023. En ese momento dijo la policía que hizo simplemente porque estaba aburrido. Esto según una ficha informativa que comparte 0291.com, portal de noticias de Argentina, citando a la cadena de televisión argentina TN24. Verónica, la católica, publica en sus redes sociales lo siguiente, su indignación porque pues exhibieron al Papa Francisco, la mafia del Vaticano exhibió al Papa Francisco en malas condiciones. Dice, ayer sacan prácticamente en pijama al Papa Francisco con un poncho medio puesto, pelo recién lavado, sin solideo, es la forma en la que hablan los argentinos, y aunque aquí no se ve, en un video aparece como si estuviera en pantuflas. Me parece una gran falta de caridad lo que hicieron al Papa Francisco. Bueno, pues es que la mafia del Vaticano tiene que enseñar que está vivo para seguir promoviendo su agenda LGBT dentro de la Iglesia, porque si hay un nuevo pontífice, podría rechazar las declaraciones hasta cierto punto heréticas que ha dado el Papa Francisco. Me parece una gran falta de caridad lo que le hicieron al Papa. Insiste. En España acusan al presidente socialista Pedro Sánchez de querer abolir la educación privada porque no estarían aceptando como idioma oficial enseñar árabe y la cultura marroquí. Pues dice que saben siempre, ¿no?, que todos los comunistas, todos los socialistas de todos los colores odian la educación privada porque consideran que se separa en gran medida del modelo de agenda o político que ellos tienen. Nos comparten una publicación muy interesante que trata sobre una visión profética, una visión de San Juan Bosco que habría tenido la noche del 30 de mayo de 1862, en que veía una batalla en el mar, que era una batalla contra la Iglesia, y que un papa intentaba anclar la nave que representa a la Iglesia
a dos columnas, que es la Eucaristía, que es el consuelo de los que creen, y la Virgen, que es el auxilio de los cristianos, pero que no lo lograba, que este papa perdía la vida, pero que de pronto surgía otro que sí lograba encadenar la nave, o sea, la Iglesia Católica, a estas dos columnas en medio del mar, Eucaristía y la Virgen María. No hay una fecha determinada para que este sueño, que algunos han considerado profético, el sueño de las dos columnas, tenga un cumplimiento. Pero dada la situación actual, que es crítica, pues muchos han querido interpretar que podría estar muy cerca esa situación. Acusan que en Baja California han promovido una ley alina que estaría justificando que las mujeres pueden privar de la vida a hombres cuando sientan miedo o se sientan confundidas. Hay que analizar detenidamente si esto se está aplicando actualmente, pero podríamos decir que esto tiene que ser analizado por la Corte e incluso declarado inconstitucional, porque la legítima defensa no incluye sentirse confundido, o bueno, en el caso únicamente aplica a mujeres, no a hombres, sentirse confundida o con temor. No es una aplicación, no es una justificación para el ejercicio de la legítima defensa como excluyente de responsabilidad en un homicidio. Mamela Fiallo Flor, activista ecuatoriana católica, pues dice comentar que en la Unión Europea se está promoviendo una especie como de beca, un programa social llamado Marie Curie, que está dedicado a llevar el Islam o a tratar de imponer el Islam a los pueblos de Europa. Critica que Marie Curie pues fue una mujer católica y que por tanto no es pues correcto esto que se está haciendo, ¿no? Esta promoción de una secta que es totalmente incompatible con Occidente. Y mientras los medios intentan ocultar la crisis que puede significar promover hombres en deportes femeninos, o hombres travestis o transexuales, porque ni siquiera son hombres normales, son hombres desequilibrados en ámbitos femeninos, a la vez que se hace la ridiculización de que existen vagones rosa, autobuses rosa donde no se admiten hombres, pero sí transexuales, pues ocurrió que en un torneo de billar participaron 2 hombres. Y bueno, en el billar no es un deporte de contacto, pero de todas formas se suponía que era la categoría femenina. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el Reino Unido. Sigo también muy al pendiente todas las publicaciones que nos hacen llegar, todas las publicaciones que comparten también en los chats. Un atleta de esgrima se arrodilló para negarse a competir ante una mujer transgénero, recibe un premio al coraje y es nombrada campeona de la valentía. Una mujer atleta de esgrima que se arrodilló para negarse a competir ante una mujer transgénero, es decir, un hombre, recibe un premio al coraje y es nombrada campeona de la valentía. Una marca que define los derechos de las mujeres en el deporte reconoció a Stephanie Turner en su protesta: no voy a pelear con un hombre, ¿no?, que se disfraza de mujer en una categoría femenina. Probablemente eso es lo que pasó por su mente. Stephanie Turner, atleta de esgrima, el pasado 29 de marzo se arrodilló para negarse a enfrentar a Redmond Sullivan, un hombre, mujer transgénero se hace llamar él, durante un torneo que se llevó a cabo en la Universidad de Maryland. Recibió un premio al coraje de una marca que dice militar por los derechos de las mujeres. Turner, de 31 años, fue descalificada después de rechazar pelear con Sullivan, que es un hombre biológico. La corporación, la empresa XXY Athletics, una marca que defiende los derechos de la mujer en el deporte, la considera campeona de la valentía,
Al arrodillarse se volvió más poderosa que cualquier hombre, se mantuvo firme en su lucha por el deporte femenino, es una heroína, dijo Jennifer Say, fundadora de esta empresa XXY Athletics. Lo hice por mi propia seguridad física porque este es un deporte de combate y es un entorno competitivo. Los hombres esgriman con mucha más fuerza que las mujeres y no quiero lastimarme. Fue lo que dijo Turner al periódico The Post. Dense cuenta que, bueno, pues estas noticias pues nos las están omitiendo los medios masivos de comunicación porque exhiben la propaganda, la gravedad de lo que están haciendo al tratar de forzar hombres en deportes femeninos. Esto tiene un impacto terrible como ingeniería social. Esto puede tener tantísimos problemas, desde que hombres van a estar en prisiones femeninas violando a mujeres biológicas, puede tener impactos de injusticia, ahora sí que social, enormes. Salvador García Soto escribe su columna de opinión en el periódico El Universal, dice: hoy, con la tragedia del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, los mismos morenistas que antes gritaban fue el Estado, hoy dicen que no fue el Estado. No fue el Estado, el narcoestado que ellos representan. El karma de su Ayotzinapa ya los alcanzó, dice García Soto, tan solo en el rancho Teuchitlán, el rancho Izaguirre, ya confirmado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sí hubo policías municipales que secuestraban a los jóvenes y que los entregaban al crimen organizado. Solo ese caso, lo quieren reconocer o no, ya representa el nuevo Ayotzinapa de la 4T, más todos los que se acumulen y los que nunca se investigó, sancionó y castigó. Por no hablar de los ataques y acusaciones de conservadoras y opositoras contra las madres buscadoras por López Obrador. Bueno, también recordarle a García Soto que Sheinbaum llamó calderonistas y carroñeros a los activistas que encontraron el rancho. También recordar que pues Ayotzinapa se queda pequeño, ¿no? Porque Ayotzinapa también es culpa de Morena, también es culpa de López Obrador, toda vez que el señalado asesino, nadie ha modificado el resultado de la investigación. El alcalde José Luis Abarca habría ordenado el asesinato de los normalistas, de los porros, que también eran delincuentes, los normalistas, y él era del PRD de López Obrador en aquel entonces. El mismo López Obrador aparece en videos llamando a votar por José Luis Abarca, diciendo que, ¿cómo de que no? Van a votar por él. Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED de la Organización de las Naciones Unidas, declara: decir que en México no hay desapariciones forzadas es no aceptar la realidad, y es lo que viene haciendo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, presidente de México. Políticos como Gerardo Fernández Noroña, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por una señora que forma parte de una familia criminal de la Liga Comunista 23 de septiembre, han cerrado filas con la presidente Sheinbaum contra el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. En México no hay desaparición forzada desde el Estado, aseguró Claudia Sheinbaum el 9 de abril, cuando evidentemente el rancho Izaguirre operó todos estos años con la complicidad del gobierno de López Obrador. Sobre el tema, Santiago Corcuera, expresidente y exdirigente del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que el gobierno morenista está intentando una reacción similar a la que tenía el sexenio de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, adoptar la misma actitud de rechazo ante los pronunciamientos y decisiones de las instancias internacionales como si fueran sus enemigos, cuando realmente la función del comité es la protección de todas las personas. El monero Kemch publica en el periódico El Universal una caricatura del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, diciendo: sospechamos que pudieron ser zapatos de niños quienes los dejaron para los Reyes Magos. Esto por todos los zapatos, los pares de zapatos que fueron encontrados, de tenis, demás prendas de vestir, en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. ¿Por qué hay esta negativa, no, incluso a reconocer el sufrimiento de las víctimas? Es que
Todo se quiere ocultar por parte del régimen de Sheinbaum. No quiere reconocer nada, absolutamente nada. El periodista mexicano Luis Cárdenas, que también es locutor de radio, publica a través del periódico El Universal: el Act Ceremonia no es un evento cualquiera. Desde hace años se habla de que tiene el organizador, todo el evento tiene cercanía con Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente López Obrador. Yo diría del narcopresidente López Obrador. Sí puede tener relación, sobre todo considerando la pléyade de contactos que en este momento estoy recordando que existen en estas marcas. Estas marcas son de Unilever y le han dado contratos a la narcocantante Belinda. Por ejemplo, en el caso de Rexona y Axe pertenecen a la misma corporación. El Axe Ceremonia no es un evento cualquiera. ¿Por qué Belinda? Bueno, porque Belinda es amiga de Andrés López Beltrán y a su vez Anabel Hernández reveló que fue amante o es amante de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El Axe Ceremonia no es un evento cualquiera. Desde hace años se habla de la cercanía de López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Aunque oficialmente no aparece en los papeles, su nombre ronda entre los productores, promotores y gestores. Se le menciona como facilitador de los tratos, como enlace para conseguir espacios, financiamiento, permisos. Nunca da entrevistas, nunca aclara estas cosas. Es muy cierto también. Y hay un detalle más, ¿no? Morena quería explotar al máximo esta tragedia en la que pierden 2 personas la vida porque se cae una grúa que tenía una especie como de oso de peluche. Por lo general son seguras estas grúas, pero ese día soplaba muy fuerte el viento y aplasta 2 personas. Entonces, probablemente por esto, Morena dejó de hablar tan fuertemente contra Mauricio Tabe sobre este evento, porque hay una vinculación con Andrés López Beltrán. El banco sionista Goldman Sachs, que había dicho que con los aranceles de Trump se venía una recesión económica mundial, pues retiró su predicción, su mensaje alarmista de una recesión. Lo elimina 24 horas después de haberlo publicado. Parece ser que algo no va bien con Goldman Sachs, algo no le gustó a Goldman Sachs de ese informe. Con 95 años de edad, el criminal y multiasesino conocido como Don Neto, narcotraficante, detenido en 1985, socio de Manuel Barlet Díaz, socio de la organización gubernamental DFS, la Dirección Federal de Seguridad, que también fue el semillero de muchos otros narcotraficantes, de muchos otros criminales, cómplices del gobierno de Echeverría, de gobiernos socialistas de México, en acabar con activistas de derecha, de izquierda, de todos los signos políticos, incluso religioso. Pues Don Neto se convierte en el capo criminal más longevo de la historia de México al cumplir 95 años de edad. Se dice que fue liberado el 5 de abril al cumplir su condena de 40 años de prisión, aunque también hubo prisión domiciliaria. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, que en el año 2015 ya el gobierno de los Estados Unidos había solicitado que lo extraditaran, pero el entonces secretario de Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Curibreña, se negó, argumentando que Fonseca Carrillo ya había sido juzgado y sentenciado en México por el asesinato de Enrique Camarena y que de esa forma había sido castigado y que no podría ser enviado a los Estados Unidos. Está diciendo como que este criminal tiene derechos humanos, como si todos los años de vida que le robó a Camarena y a miles de personas pues no tuvieran ningún valor. Ya sabemos que José Antonio Meade pues es un político priista que se prestó también al sucio juego de Enrique Peña Nieto para imponer a López Obrador en la presidencia de México. También sabemos que José Antonio Meade ha fungido como asesor en muchos aspectos de la tiranía de López Obrador y de Sheinbaum. Vamos entonces con otro detalle. Digo, para tener el antecedente de que ellos también defendieron a capos criminales.
Lo más lamentable es que las prisiones de México son como hoteles para los criminales. Don Neto fundó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, construyendo lo que se asemejó a un monopolio del tráfico de drogas. En 2016, el capo criminal, por decir que tenía problemas de salud y avanzada edad, logró que lo pusieran en una casa residencial con todos los lujos en Hacienda Valle Escondido, esto en el Estado de México. Ernesto Fonseca Carrillo se distingue como el único de los 3 líderes del Cártel de Guadalajara implicados en el caso de Camarena que ha logrado completar su condena en México y obtener la libertad. Sus socios criminales, Caro Quintero y Félix Gallardo, han sido destinos diferentes. Caro Quintero, pues ha sido extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. Una actualización de los hechos entre Rusia y Estados Unidos y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin hizo público un video en el que se reúne con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, para negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya para cerrar con nuestra emisión de este 11 de abril de 2025, les comento que pues circula en redes sociales que llevaron prácticamente a la horca a un candidato morenista que buscaba su reelección como presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Fue retenido y le cobraron más de 300,000 pesos porque dijeron que no cumplió con sus promesas de campaña. En su primer mandato no lo hizo. Candidato a presidente municipal de San Cristóbal de las Casas por Morena, fue retenido por pobladores y estuvo a punto de ser linchado tras regresar a la localidad y pedirle su voto. Sin haber cumplido con ninguna de sus promesas, ocupó el cargo de diputado local. Para soltarlo tuvo que hacer un pago de 300,000 pesos. ¿De dónde salió el dinero para pagar el rescate? Se preguntan pues varios periodistas. Esto lo comparte Marcelo Torres Cofiño. NetNoticias se hizo eco de esta publicación, pero esta publicación no es propiamente algo reciente, aunque es importante tenerlo en perspectiva. Esto pasó en 2021. Habitantes de Chiapas simularon ahorcar al candidato de Morena, Juan Salvador Camacho Velázquez, que aspiraba a ser presidente municipal por San Cristóbal de las Casas. Fueron retenidos él y su comitiva durante 8 horas por residentes de El Llano, después de que pues ellos le reprocharan que no ha cumplido con sus promesas de campaña. Y sí, así fue el 18 de mayo de 2021, que pues habían retenido a este político que por casualidad es de Morena, que no cumplió con sus promesas de campaña. Ahora bien, siempre que se trata de un político, hay que fijarnos en sus apellidos y en su origen, porque probablemente pertenezca a una dinastía política corrupta, y es el caso de este señor, porque este señor es hijo de Manuel Camacho Solís, que falleció el 5 de junio del año 2015, pero fue un político del PRI que tuvo, grandes ligas con los que actualmente ocupan el partido narcotraficante Morena. No es extraño que su hijo, teniendo este antecedente familiar de los Camacho, se encuentre en el partido Morena. Víctor Manuel Camacho Solís, así se llamaba su padre, fue miembro del PRI y uno de los políticos más cercanos a Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Fue candidato presidencial del PRI en el 94, posteriormente candidato oficial en el año 2000 por el Partido Centro Democrático. Además se desempeñó como diputado federal por el PRD y como asesor de Marcelo Ebrard Casaubon,
que últimamente ha estado investigando a otros miembros de la familia Ebrard y resulta ser que son narcotraficantes, ¿eh? Eso va a formar parte de una crónica especial porque hay el caso de un hombre llamado Izquierdo Ebrard que fue asesinado por tener rivalidad con un cártel de la droga porque él también se dedicaba a operaciones ilícitas. Es más, para luego es tarde, de una vez les cuento parte de esta historia. Hay varios Ebrard en la historia de México y nos quieren hacer creer que no tienen relación entre sí, solamente hay que investigar un poco más, pero pues no es un apellido para empezar común, ¿no? Tenemos a los dueños de Liverpool que se apellidan Ebrard también, y tenemos a Marcelo Ebrard vinculado a la mafia o al cártel de Carlos Slim, y también la historia de Arturo Izquierdo Ebrard, que fue un conocido narcotraficante mexicano que estuvo activo principalmente en el estado de Veracruz en la década de los 70s y 80s. Se le vinculó al tráfico de heroína y cocaína y se asoció principalmente con líderes del narcotráfico mexicano, con cárteles de la droga mexicanos y también con políticos importantes de la izquierda. De apellido Izquierdo, Ebrard poseía al menos 2 ranchos en Veracruz, uno de ellos llamado Camino Real, que se ubicaba en el norte del estado, en la carretera Cardel a Nautla. Este rancho es notable por una gran estatua de un toro de lidia en su entrada, lo que era bastante visible. Además de sus actividades como narcotraficante, se le relacionó con operaciones encubiertas de la CIA en México, y la CIA implica pues obviamente asesinatos políticos. Se ha especulado que algunos de sus ranchos en Veracruz podrían haber sido utilizados como campos de entrenamiento para contrainsurgentes nicaragüenses durante la década de los 80s. Esto no está confirmado de forma concluyente, vamos a ver si podemos encontrar alguna fuente que nos lo confirme. La influencia de Izquierdo Ebrard se extendía más allá del narcotráfico, ya que también tenía conexiones familiares con políticos destacados. Era cuñado, por ejemplo, de Arturo el Negro Durazo, ex jefe de la policía de la Ciudad de México, lo que le otorgaba una red de protección y complicidad en actividades ilícitas por la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, historias como estas de la Dirección Federal de Seguridad, que es en lo que ahorita me vengo especializando, porque ahí también estaba el hermano de Carlos Slim, Julián Slim Elú, pues recordar también, por ejemplo, el caso de Francisco Sagún Vaca, que se supone que es el primo de la que fuera esposa del expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Un ejemplo destacado fue el comandante Francisco Sagún Vaca, quien habría operado en colaboración con cárteles de la droga en Hermosillo, Sonora, entre 1972 y 1975. Sagún Vaca habría protegido las operaciones de narcotraficantes y tras ser denunciado, se escondió en España, huyó a España. Después regresó a México en el régimen de José López Portillo, un político, un narcopolítico, masón socialista vinculado a Cuba, que le habría protegido pues otra vez, ¿no?, para poder regresar a México. Ahora bien, el hecho de que Marta Sagún de Fox o Marta Sagún Jiménez sea prima de Pancho Sagún, pues tampoco es prueba de nada, ¿no? Toda vez que pues lo único que comparten es que tenían un bisabuelo en común, un señor que se llamaba Encarnación Sagún, que era originario de Jamay, Jalisco. Pero bueno, esas son otras historias, ¿no? Estábamos con el asunto de Ebrard, y entonces ahora lo que es importante es encontrar la vinculación familiar de todos ellos, porque últimamente, investigando estos casos, encuentro que todo mundo de gobiernos anteriores están emparentados y ahora se encuentran dentro del partido narcotraficante Morena. Como es el caso, por ejemplo, de ¿no? Del hombre que querían ahorcar, es nada más y nada menos que el hijo de Manuel Camacho Solís, el que le toleraba todos sus actos delictivos a Andrés Manuel.
que ahí se puede ver nuevamente la connivencia, la complicidad de los Salinas de Gortari con lo que iba a ser posteriormente Morena. Es tal el lodazal político que Manuel Camacho Solís es definido, por ejemplo, por el periódico El Economista como el hombre que medió la candidatura presidencial entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Afirmó que la salida del tabasqueño del PRD ayudaría a relajar los conflictos postelectorales. Obviamente que Camacho Solís es referido como uno de los mentores de Marcelo Ebrard. Sin nada más importante por el momento, bueno, pues nos despedimos. Me despido con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos e inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Hasta la próxima. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal o suscríbete como premium al canal o realiza un donativo. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.